Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, el capítulo 1. Voy a sacar la enseñanza del versículo 11. Hoy terminamos esta breve serie que intenté explicar lo que el Evangelio significaba para todos nosotros, y la idea es que podamos tener una fe común entre todos nosotros. Quizá para algunos aprendieron más a detalle el fundamento de nuestra fe, lo importante que es usar la palabra Evangelio y cómo se ha llegado a cambiar la palabra Evangelio. Hoy le llaman plan de salvación, que básicamente es muy similar. Sin embargo, si nosotros volvemos a usar la terminología bíblica, cobra otra dimensión en nuestras propias vidas, ¿de acuerdo? Bueno, hoy vamos a terminar esta enseñanza preparándonos para aprender lo que es la vida piadosa, la práctica de la palabra de Dios. En fin, vamos a leer entonces 1 Timoteo, y voy a comenzar a leer desde el versículo 3 para entender toda la idea del verso 11. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Pablo le escribe esta carta a Timoteo y comienza diciendo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Dice que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Acompáñenme a orar. Señor, ayúdanos a entender el texto. Tu Espíritu siempre ha estado obrando desde aquel día, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Un ser humano no puede convencer a otro ser humano. Creemos que solo tú puedes decir a la luz que sea, así como lo dijiste aquella vez cuando todo estaba en tinieblas, Señor. Padre, yo quisiera que este día, quizás, Señor, tú puedas hablar al corazón, pero apelar al entendimiento de los oyentes. Padre, y aunque nosotros quisiéramos creer, no podríamos creer. Por eso te rogamos que tu Espíritu haga la buena obra por sola misericordia. Señor, nuestra vida es demasiado vana, separados de ti, Padre Celestial, y de alguna manera tú nos vas a llevar a crecer en gracia. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de hoy meditar tu palabra, y al menos todos los oyentes están conscientes de lo que van a escuchar. Señor, no dejes que la palabra sea dura en el sentido humano, sino que sea lo suficientemente poderosa como para argumentar en favor de ti, Señor. Glorifica tu nombre, y oramos de esta manera en Cristo Jesús. Amén. Como les mencioné en la introducción, Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Él es un misionero, él está yendo de aquí para allá, y ha dejado a Timoteo en Éfeso. Éfeso fue la tercera iglesia más grande de las iglesias del antiguo, de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo viene a Jerusalén, ellos se comienzan a congregar, 5,000 personas primeramente, después se congregan 3,000, el libro de Hechos nos narra que después vienen otras 5,000 personas, de
tal forma que hay cerca de 13,000 personas reuniéndose en Jerusalén. Viene una persecución, salen dispersos todos los creyentes en Jerusalén, los apóstoles se quedan, hay creyentes que son griegos, ya estudiamos un poco acerca de los judíos griegos y los judíos hebreos. Comienzan ellos a diseminarse por todo el antiguo imperio romano. Entonces se establecen en Antioquía. Allí en Antioquía, que hay dos Antioquías, Antioquía de Siria y de Pisidia, ellos comienzan en Antioquía de Siria, comienzan a congregarse, y entonces se establece una iglesia más grande donde el apóstol Pablo va a llegar y le piden ayuda para que durante un año él esté enseñando a las personas. Y es esta iglesia, la iglesia en Antioquía, quien lo va a comisionar y lo va a enviar de misiones. Y Pablo entonces va a comenzar a predicar el evangelio por todo el antiguo imperio romano, no como un hombre común, sino ya con un encargo de misión. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo lo comisiona. En uno de sus viajes Pablo va a llegar a Éfeso. Éfeso es una ciudad muy grande, muy comprometida con un culto a una diosa llamada Diana de los Efesios. Y toda la economía de Éfeso se está basando básicamente en que la gente viaja de varias partes del mundo a adorar a Diana de los Efesios y comienza a generar esta economía. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que Éfeso, aunque es una ciudad grande, también se estableció una iglesia muy grande. Como lo mencioné hace un momento, lo repito ahorita, por Éfeso pasó una gran variedad de buenos maestros de la Biblia, de grandes predicadores de la Escritura. Entre ellos estuvo Juan el apóstol, estuvo Pedro predicando, estuvo Juan Marcos, estuvo Timoteo, Pablo mismo estuvo allí, Apolos poderoso en las Escrituras. Hubo gran variedad de personas enseñando sana doctrina en la iglesia de Éfeso. Sana doctrina, y no debemos de perder de vista lo que es sana doctrina, porque si hay sana doctrina y la Biblia nos dice que hay sana doctrina, por consiguiente debe de haber una doctrina que no es sana, y lo contrario a sano es enfermo. Así que hay una doctrina que está enferma. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Entonces Pablo le escribe esta carta a Timoteo. No voy a profundizar más en otras secciones, sino que al final de esta introducción, en el versículo 11, Pablo va a decir, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Del versículo 3 hasta el versículo 10, él describió algunas cosas que en un momento voy a intentar tomar para explicar los 3 puntos del día de hoy. Pero lo que es importante notar en el versículo 11 es que le está diciendo según. A veces los niños llegan a la escuela y dicen, es que la tierra es de chocolate. ¿Según quién? Según mi papá. Y están apelando a una autoridad. Cualquier persona que dice según está apelando a alguien más grande que ellos. Y Pablo lo que acaba de describir en estos primeros versículos, él está apelando a una autoridad más grande. Él está diciendo que todo esto no es según su idea, no es según su experiencia, ni según sus filosofías, no es según lo que él ha estudiado, sino, dice Pablo, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Cada enseñanza que estuvimos nosotros estudiando o recibiendo tenía que ver con alguna característica, el versículo, más un adjetivo, más algo que explicara la palabra del evangelio. Así nosotros vimos el evangelio de Jesucristo y otras palabras. Ahorita lo que vamos a ver es según el glorioso evangelio, y es importante que Pablo esté escribiendo esta carta a Timoteo casi al final de su ministerio, aparentemente. Entonces, para Pablo el evangelio ha dejado de ser solamente el evangelio, sino que para Pablo es glorioso el evangelio, le pertenece al Dios bendito, pero Pablo está diciendo que a mí me ha sido encomendado. No olviden esto, porque quizá no lo recuerde en algunas enseñanzas más adelante, pero sí me gustaría que para ustedes quede bien claro. La gente dice que cree en Dios. Y hemos aprendido que hay 3 tipos de personas que creen en Dios. Los deístas,
personas que dicen que creen en Dios, pero no creen que Dios pueda ser conocido, sino que Dios es tan grande que no está casado con ninguna religión. Esos son deístas. ¿Cómo sabemos que alguien es deísta? Siempre te va a decir, yo creo en Dios a mi manera. Eso es un deísta. Pero tenemos en segundo lugar a otro grupo de gente que es los panteístas. Y los panteístas dicen que todo es Dios. La suma de todas las cosas en esta tierra es Dios. La planta es Dios, el pasto es Dios, la roca es Dios, la rana es Dios. Y toda la suma de estas energías es la energía suprema. Para ellos este es Dios. Son los panteístas, y normalmente los panteístas creen en la reencarnación también. Por el tercer lugar tenemos a los teístas, y los teístas son aquellas personas que creen en Dios. En la primaria quizás se los enseñaron los monoteístas y los politeístas. Los monoteístas creían en un solo Dios, pero los politeístas creían en varios dioses. Los griegos eran politeístas, los antiguos mayas eran politeístas, los aztecas politeístas. Hay gente que cree que puede tener una relación con sus dioses. Los deístas creen que Dios está por ahí en algún lugar, pero no sabemos cómo acercarnos a Él. Pero Dios es grande, Dios es bueno, porque cuando veo su creación siento a Dios. Y todo tipo de creencias de este estilo. Pero ellos no creen que tú puedes hablar de tú a tú con Dios. No creen que es posible que puedas compartir lo que Dios está pensando. Para los deístas es imposible saber lo que Dios siente, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Es imposible porque es tan grande y tan majestuoso, tan magnífico, que no es posible conocerlo. Pero entre los deístas y los teístas creemos que es posible acercarnos a nuestro Dios. Los politeístas le ofrecían sacrificios de sangre, como los aztecas, a sus dioses para que Tlaloc les enviara lluvia. Los griegos le ofrecían tributos a Zeus para que Zeus les bendijera la tierra. Es decir, que sus dioses son personas. Y al ser personas, pueden tener una relación de persona a persona entre unos y otros. Así que nosotros no somos deístas ni panteístas, sino que somos teístas, y entre los teístas somos monoteístas, porque creemos que es posible relacionarnos con nuestro Dios. La pregunta es, ¿cómo es que Dios se relaciona con nosotros, o cómo es que nosotros llegamos a relacionarnos con Dios? ¿Cómo es que podemos llegar a entender la mente de este Dios, el creador de todas las cosas, el creador del universo y de todo por cuanto existe, mundos visibles e invisibles, civilización visible e invisible? ¿Cómo podemos? Bueno, a Dios nadie lo ha visto jamás, pues la Escritura misma nos dice que Dios es espíritu. Nadie podría conocer lo que Dios piensa o entender lo que Dios piensa. Sin embargo, este Dios que es espíritu, que tiene una imagen visible, que es el Verbo de Dios, que es Cristo Jesús, también obra por su Espíritu eterno. Este Dios, que es un Dios trino, nosotros podemos llegar a conocerlo no por lo que nosotros inventamos de Él. Pablo en el versículo nos está diciendo, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Es decir, que este evangelio, y ya lo entendimos en otras enseñanzas, no fue inventado por seres humanos, no fue una idea extraída de varias religiones, sino que Dios mismo se reveló a sí mismo, y al revelarse a sí mismo, expuso 66 libros que hoy tenemos y conocemos como la Sagrada Escritura. En estos 66 libros Dios nos ha revelado algo a lo cual nosotros le llamamos evangelio. Nosotros le llamamos evangelio al mensaje que nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos tres aspectos llenan el evangelio, es el evangelio. Pero entonces tenemos que empezar a entender, si dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, hago una pausa en ese momento y digo, ¿Cristo? ¿Cuál Cristo? Los metafísicos creen que tú puedes despertar a tu Cristo interior, que tú puedes desprender una energía interior y puedes llegar a otro nivel espiritual. No, la Biblia nos habla de que Cristo es una persona. Ahora, no puede ser cualquier persona, porque hay muchas personas que dicen que son los Mesías, los elegidos, los enviados, los iluminados, etcétera, etcétera. De hecho,
Buda significa iluminado. Hubo otro que se quiso llamar a sí mismo iluminado. No, sino que Dios, al comenzar a escribir la Biblia, el Antiguo Testamento, nos revela todo el Antiguo Testamento. Fue escrito con un solo propósito: que nosotros conociéramos quién era el Cristo, que entendiéramos los tiempos de la venida del Cristo, el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Así que el Antiguo Testamento no fue escrito más que con el propósito de identificar quién era el Cristo, y que cuando el Cristo viniera no hiciéramos como los judíos hicieron en el Antiguo Testamento. ¿Qué hicieron los judíos en el Antiguo Testamento con el Cristo? En el Nuevo Testamento, perdón, lo crucificaron. Los judíos no supieron que Él era el Cristo. Los judíos no creían que Él era el Mesías profetizado, así que lo crucifican. Y el Antiguo Testamento se escribió precisamente para que no nos equivocáramos y creyéramos en Él. Pero bueno, fueron cumplidas las profecías. Así que Pablo está diciendo que una vez que entendemos el Antiguo Testamento y podemos creer que Jesús es el Cristo, entonces nosotros ahora podemos tener una relación personal con este Dios que es Espíritu a través de su Hijo llamado Jesús el Cristo. Hoy tú y yo podemos tener una relación personal de charla, de plática, de conocer lo que Él piensa, lo que Él siente, saber su voluntad, saber todo cuanto Él decide hacer. Podemos tener esta comunión con Él por causa de su Evangelio. Por causa de su Evangelio. En las cartas de Pablo nos va a decir, por ejemplo en Efesios capítulo 1 verso 17, 3, 16, 2 versículos, no quiero detenerme un poco más en esto. El Evangelio revela la gloria de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, nosotros entendemos, al hablar de la gloria de Dios, entendemos que habla de un nombre, de la fama de una persona. Eso es la gloria de una persona. Es decir, un rey en esta tierra tiene muchos sirvientes, tiene un gran palacio, tiene grandes jardines. Esa es la gloria de los reyes de la tierra. Pero cuando nosotros pensamos en la gloria de Dios, podríamos pensar en que Él creó la tierra, que Él hizo el universo, que hay soles inmensos en el universo, que hay universos pequeños, bacterias, moléculas, átomos, pequeños mundos, fungis, hongos. Podríamos pensar que esa es la gloria de Dios, pero esa no es la gloria de Dios. La gloria de Dios se revela en que Dios, siendo justo y santo, y no puede tener por inocente al culpable, ha podido perdonar pecadores y ha podido perdonar delincuentes que no merecen el perdón, y lo hizo sin comprometer su justicia. Pregunta del millón, y esa es la pregunta que en el evangelismo hacemos completamente a una persona y que rompe cualquier esquema de cualquier religión. La pregunta es, si el Dios que yo te acabo de compartir es santo, es justo, es incorruptible, ¿cómo le hace este Dios para poder perdonar tus pecados? Si lo hiciera solo por amor, Él sería corrupto. ¿Cómo le hace este Dios justo, santo y eterno para perdonar tus pecados si no es por amor? Porque si tú llegas ante un tribunal, ante el juez, y el juez te perdona por amor, es un corrupto. Está violando las leyes y las está rompiendo a su manera. Sería hallado corrupto. Entonces la gloria del Evangelio nos responde esta pregunta. Y esa es la gloria del Evangelio. ¿Cómo es que Dios puede perdonar tus pecados? No es así por amor. Una persona en el evangelismo me decía, bueno, si me arrepiento antes de morirme, Dios me va a perdonar. No. Recuerden la enseñanza del Evangelio. Cristo predicaba, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que si tú piensas que antes de morir te puedes arrepentir y Dios te va a perdonar, te está faltando una parte que es crucial en tu salvación. Es crucial. ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees en el Evangelio? Porque es lo que el Señor Jesucristo predicaba. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Tienes que creer el mensaje de Él. Y él predicaba y le enseñó a sus discípulos, es necesario que suba a Jerusalén, sea entregado a las autoridades de Jerusalén, sea afrentado, sea crucificado, pero voy a resucitar al tercer día. Eso es entender el Evangelio. Así que la gloria del Evangelio nos habla
que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras porque Él satisfizo la completa justicia de un Dios justo. Dios no puede perdonar tus pecados por amor, pero sí puede perdonar tus pecados porque el pago ya fue hecho. Y si tú has creído y has recibido ese pago, que es Cristo Jesús en tu lugar, en la cruz del Calvario, entonces Él puede perdonarte. ¿Por qué? Porque ya fue pagada la multa, solo estás tomando lo que es para ti por fe. A muy grandes rasgos estoy describiendo la gloria del Evangelio, pero esta es la gloria del Evangelio. Que Dios puede perdonar a pecadores sin ser considerado corrupto, ni ser hallado culpable de haber tomado las leyes y usarlas a su propia conveniencia. Torcerlas. Este sí lo quiero salvar, este no. No. Sino que la Escritura nos dice que la gloria del Evangelio es que los pecadores ahora pueden ser perdonados por cuanto Cristo ya tomó su lugar. Entonces Pablo está diciendo que el Evangelio es glorioso, porque en el Evangelio Dios está mostrando dos cosas para la humanidad. Y siempre que comenzamos a leer las cartas de Pablo va a decir gracia y paz, haciendo referencia a la gracia del Nuevo Testamento y la paz del Antiguo Testamento. Pero en este sentido, Dios le está diciendo a Timoteo, si podemos leer 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia. Pero entre gracia y paz, Pablo le escribe una palabra más a Timoteo, que es misericordia. A nadie más le va a saludar con gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué Pablo le está escribiendo la misericordia a Timoteo? Bueno, es importante. Vamos a notar, la gracia se le da solamente a los pecadores. Dios te salva a ti por gracia, nada más por gracia, por cuanto eres pecador. Y al ser pecador no estamos hablando que eres malo, eres un delincuente que está siendo acusado delante de Dios ante una ley de Dios que es perfecta. Así que eres un delincuente a los ojos de Dios y lo que necesitas es gracia, gracia. Así que en esa gracia alguien toma tu lugar y satisface la completa justicia de Dios. Pero la misericordia es para los miserables. ¿Por qué? La misericordia tiene que ver con compadecerte de una manera profunda y actuar. La compasión es mirar a la persona, pero la misericordia te lleva a hacer algo por la persona. Así que tú puedes ver que una persona está muy necesitada de algo y te compadeces. Bueno, uno de estos días le voy a regalar, no sé, un plato de comida. La misericordia no se queda viendo la necesidad. La misericordia se levanta de donde está y si no tienes de comer, entonces por misericordia, porque te veo miserable y no tienes que comer, entonces te regalo un plato de frijoles quizá. Eso es la misericordia. Pablo está pensando que Timoteo necesita misericordia y le va a comenzar a describir en toda esta carta lo que él necesita. Pablo le va a decir entonces a Timoteo, en el versículo 11 también, que el Evangelio es glorioso del Dios bendito, pero está diciendo que a mí me ha sido encomendado. Pablo va a decir en el capítulo 1, versículo 15, Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para Pablo esto es algo sorprendente, que siendo perseguidor de la iglesia, habiendo hecho blasfemar a los cristianos, torturando quizá a algunos cristianos, es impresionante, dice Pablo, que a mí me haya sido encomendado este mensaje, porque yo era vil, yo era menospreciado y yo de los pecadores, dice Pablo, soy el primero. Si ustedes han leído el libro de Hechos, van a recordar cómo es que Pablo es llamado a la salvación. El Señor Jesucristo se aparece frente a él en el camino a Damasco y durante un tiempo después el mismo Señor Jesucristo lo está capacitando para que vaya y predique el Evangelio. Durante este tiempo, Pablo, que era un perseguidor, y es aquí cuando junto a la introducción de hace un momento, Pablo había sido un perseguidor. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, pero Pablo tenía una característica. La pregunta es, ¿por qué Pablo estaba persiguiendo a la iglesia? Y la respuesta es que Pablo, todavía no llamado Pablo, sino Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia porque a su conocimiento
Y esto es lo que tiene que ver. A su conocimiento, según la religión que le habían inculcado desde pequeño, que era la religión judaica, estos cristianos ya no estaban llevando a cabo la ley de Moisés, sino que la estaban cambiando completamente. Y a Pablo lo van a traicionar los judíos, lo van a denunciar ante Roma, ante el Gran Concilio, y después va a ser llevado a Roma, porque para ellos, para los judíos, Pablo le está enseñando a las personas que ya no cumplan con la ley de Moisés. Eso enoja a los judíos. Los judíos son judíos porque ellos viven hoy en día bajo un régimen toraico o mosaico. La Torá se refiere a que tú vivas conforme al Génesis, al Éxodo, al Levítico, Números y Deuteronomio. Este conocimiento con el cual Pablo creció desde pequeño jamás le dio la capacidad de ver en Jesucristo al Mesías. Jamás. Lo único que volvió el corazón de Pablo fue un corazón duro que vivía bajo las obras de esta ley. Y es donde nosotros tenemos que ver. Aquí está Pablo. Él es perseguidor de los cristianos, según todo el conocimiento que él tiene. Pero acompáñenme a Hebreos capítulo 4, por favor, después de Timoteo, un poco adelante está Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 2, se cree que Pablo es el escritor de la carta a los Hebreos, pero él comienza a hablar acerca del pueblo de Israel, 4:2 de Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, hermanos, no es lo mismo tener conocimiento. Pablo era fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestrazo de la ley y del régimen judaico en la antigüedad, en la época de Pablo. Así que Pablo no es cualquier persona. Tiene un conocimiento que le han enseñado a detalle, a detalle, a detalle. Y es importante notar que los fariseos no solamente era gente que leía el Antiguo Testamento. Los fariseos encontraron verdades. Ellos hablaban de la resurrección de los muertos. ¿Cómo fue que llegaron al conocimiento de que los muertos resucitan, si nunca en el Antiguo Testamento nos habla específicamente de que los muertos resucitan? A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en los ángeles, los saduceos no. ¿Cómo creen entonces en este tipo de civilización angelical? Así que los fariseos son estudiosos de la escritura a detalle, pero todo ese conocimiento no les permitía creer. Repito, todo ese conocimiento no les permitió creer que Jesús es el Mesías. Tenemos la escena en el Evangelio de Juan, porque dicen, ¿será este el Mesías? Seguro sí es. Pero nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, nadie va a saber de dónde viene el Mesías. Y este es nazareno, es de Nazaret, es hijo de José y de María, y tiene por hermanos a Judas y a Santiago, a Jacobo. Entonces no cumple las profecías del Antiguo Testamento. Pensamos que sí era, casi creímos que sí era, pero descubrimos que es de Nazaret. Seguramente, dicen ellos, es un impostor. Así que tanto conocimiento en la cabeza de los fariseos les impedía creer en Jesucristo. Y Pablo fue uno de ellos. Al contrario, tanto conocimiento llevó el corazón de Pablo a que se enojara en contra de los cristianos que creían y estaban quitando la ley de Moisés. Todo lo que ellos vivieron por cientos de años, ahora los cristianos ya no están viviendo conforme a esto. Así que Saulo de Tarso, es un perseguidor, y por un tiempo él tuvo conocimiento sin fe. Hermanos, yo creo que ya en esta altura no tengo que profundizar, pero la fe no es una emoción. ¿Cuánta gente está reunida en iglesias cristianas, saltando, tirándose al piso, hablando cosas sin sentido, y dicen que tienen fe? La fe no es una emoción. No sé si tú sientes bonito cuando vienen las tentaciones. Sientes bonito cuando la Escritura te da la orden de que perdones, de que ames, de que pases por alto la ofensa. La carne sigue aquí, sigue vigente.
El cristianismo no es estar sintiendo bonito. No es poner la canción en play y subirle todo volumen. Y a mí me amaste, y a mí, solo a mí me amaste. Eso no es la fe verdadera. Porque ese tipo de pseudo cristianos, la palabra pseudo es falso. Ese tipo de falsos cristianos que solamente están viviendo por el impulso carnal, es a los que se refiere Judas al final de su carta. Los sensuales. Los sensuales no son las personas que se visten provocativamente, sino que los sensuales son personas que necesitan sus sentidos para creer. Necesito oír mucha canción. Necesito hablar y hablar y hablar y hablar y hablar para que después de tanto hablar ya me sienta mejor. Necesito algo dentro de mí que me recorra el cuerpo para que entonces yo pueda sentir a Dios. Esa no es la fe bíblica. Esa es la fe sensual. Y Judas, antes del Apocalipsis, la carta que está antes del Apocalipsis, habla de los sensuales. La fe no es una emoción. La fe tampoco es simplemente conocimiento. La fe tiene ambas. La fe tanto tiene una emoción espiritual como tiene un conocimiento espiritual. Les recuerdo, A.W. Tozer decía que la fe es el ojo con el que nosotros podemos mirar a Dios. Pero el creer es el efecto de mirar. Así que la fe es un ojo que Dios nos da, con el cual cada uno de nosotros puede comenzar a mirar a Dios. ¿Y qué crees? No tiene nada que ver con tus sentidos carnales. Los niños que van a la primaria quizás sepan cuáles son los sentidos. Sentido del olfato, tengo que oler a Dios. Sentido del oído, tengo que oír a Dios. Sentido del tacto, tengo que tocar a Dios. No, la vida cristiana no tiene nada que ver con tus 5 sentidos. Porque Él pone dentro de ti un espíritu. Y no se toca con las manos. No se siente con la carne física, materia, carbono. No lo puedes sentir al espíritu con esto, porque es espíritu. Pero cuando tú naces de nuevo y fuiste regenerado por el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu se queda a vivir dentro de ti. Es por eso que se tiene que explicar la Biblia, porque lo único que es espiritual en esta tierra, dice la misma Escritura, es la palabra de Dios. Así que la manera en la que tú llegas a sentir a Dios, a entender a Dios, a conocer a Dios, no es con tus sentidos carnales, sino que es con tus sentidos espirituales, los que te han sido dados, o el sentido que te fue dado cuando el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de ti? Porque cuando comienza alguien a explicar la Biblia y solo la Biblia, en tu cabeza, ya le entendí. ¿Y qué? ¿Tuvo alguien que gritarte? ¿Tuvo alguien que decirte, ahora haz el y entiende lo que dice la Biblia? Jamás. Te das cuenta de que eres salvo porque alguien se acerca a ti sin gritarte y solamente te dice, este versículo significa esto y esto. ¿Ya sabías? Cuando volteas a ver a la persona, nunca le había entendido así, pero sí, tienes razón, cobra sentido el texto. Ahora voy a leer más mi Biblia. Esos son los hijos de Dios. No las personas que son activistas cristianos. Personas que dan consejería de matrimonios. Personas que tienen grupos de jóvenes, grupos de niños, grupos de párvulos, grupos de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. Atiendo a los de 12 a 13. Esos no son los que verdaderamente están en el poder del Espíritu. La gente a la cual Dios le abre el entendimiento a través de la correcta enseñanza de la palabra de Dios son las personas espirituales que comienzan a andar de una manera espiritual. Vuelvo al mismo ejemplo. Muchas mujeres cuando llegan a la iglesia ven a algunas hermanas que ya llevan aquí tiempo y las ven con falda. Y entonces dicen, ¿en esta iglesia les obligan a usar falda? Por supuesto que no. Pero las hermanas que llegan a portar una falda es porque han entendido algo en la Escritura. Es que no todos los hermanos vienen con corbata el domingo, día del Señor. Por supuesto que no. Porque algo Dios les habrá abierto el entendimiento. Y gloria a Dios por lo que van entendiendo. Es que yo ya no veo la tele. Ya no ves la tele. ¿Y eso a mí qué? Eso a mí no me beneficia en nada. Puedes ver la tele o no puedes ver la tele, pero según el entendimiento que Dios te haya dado. Todo tiene que ver, según Pablo en Romanos 14, según el entendimiento que Él te va dando. Pero repito, a diferencia de los deístas creen que pueden ir entendiendo algunas cosas o admirar a Dios, pero nunca conocen la moralidad de Dios ni la justicia de Dios.
Pero tú y yo, al entender la Biblia, entendemos que Dios es un Dios moral y Dios es un Dios justo. Moralidad, bueno y malo. Eso es moralidad, bueno y malo. Nosotros no somos de la gente de esta época postmodernista que todo es relativo. Depende del cristal de donde se mire. Nosotros, porque la Biblia nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que no lo es, lo que es profano, entonces vivimos conforme a lo que es bueno y lo que es malo. No experimentamos. Nosotros creemos lo que el texto dice. Así que entonces, el conocimiento es necesario. La fe verdadera ni es una emoción, ni es conocimiento, sino que es una mezcla de ambas que el Espíritu Santo viene a darnos cuando viene a vivir a nosotros. Y a través de este nuevo sentido espiritual es que podemos conocer y podemos entender y podemos ver a Dios, palpar a Dios, sentir a Dios de una manera espiritual. No tiene nada que ver con los 5 sentidos humanos. Hermanos, hay muchas alabanzas muy bonitas, pero si ustedes ponen alabanzas para sentir a Dios, están cambiando el orden de los factores. Y sí va a alterar un producto final. Hay mucha gente que quiere sentir a Dios, pero no leyendo ni estudiando la Biblia. Hay mucha gente que quiere sentir a Dios, pero se tiene que ir a un congreso para sentir a Dios. Se tiene que ir a un retiro para sentir a Dios. O tiene que cantar muchas canciones para sentir a Dios. Eso no es bíblico. Si Dios vive en ti, si el Espíritu Santo vive en ti, necesitas apartarte 1 hora en tus quehaceres diarios para estudiar y leer sin prisas, entenderle un diccionario, quizá tu pequeño Larousse ilustrado de 1000 páginas, lo más básico. Quizá tienes para comprarte un diccionario bíblico, quizá tienes un programa en computadora, quizá descargaste una aplicación a tu celular, pero estas herramientas te ayudan a comprender más profundamente lo que quiere decir verdaderamente el texto. Y una vez que tú terminaste de pasar un tiempo no leyendo solamente, ni orando solamente, sino verdaderamente suplicándole a Dios, déjame entender lo que verdaderamente quiere decir tu palabra, te aseguro que terminarías tu tiempo devocional satisfecho. Y ni siquiera has comido, ni siquiera has desayunado. Y algo dentro de ti terminó satisfecho. ¿Qué es? Pues es el Espíritu Santo. Esa es la vida espiritual. Eso es verdaderamente la vida espiritual. Pablo entonces pasó de ser un perseguidor a ser una persona que dice que el Evangelio es glorioso, pero de un lapso al otro hubo un camino recorrido de conocimiento. Si hablamos de conocimiento, Pablo nos sacó mucha ventaja. Pero no es entonces el conocimiento del Antiguo Testamento o del fariseísmo. Y voy a hablar entonces acerca de la religión judaica. Pablo dice, me ha sido encomendado, me ha sido revelado por Dios este Evangelio. A través de los profetas del Antiguo Testamento fue revelado el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento nos ha sido dado a través de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y Pablo está diciendo, a mí me ha sido encomendado. Pablo no estableció a otros como apóstoles. Esto es importante de decir. En Hechos, capítulo 14, Pablo en su viaje misionero, al final de su primer viaje misionero, regresó a las iglesias donde les estaba enseñando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta pregunta es para aquellas iglesias o donde conocen gente que va a una iglesia donde dicen que hay apóstoles. En Hechos capítulo 14, versículo 21, dice el texto, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. La pregunta en el verso 23 es, ¿y establecieron qué? ¿Apóstoles? No. ¿Qué establecieron? Ancianos. Así que los apóstoles son 12, no más. Y en Hechos capítulo 1 habían 2 posibilidades de apóstoles, pero no escogieron a 2 para que fueran 13 apóstoles. Solo querían 1.
12 son los únicos sobre los cuales el fundamento debía de ser establecido. Y de ahí en fuera, si fuera necesario más apóstoles, el apóstol Pablo no hubiera dejado o establecido ancianos. Hubiera establecido apóstoles. Y hoy en día seguiríamos estableciendo apóstoles. En lugar de ser pastores, en lugar de ser ancianos en una iglesia, gente encargada de enseñar la escritura, serían llamados apóstoles. Pero hoy en día no se llaman apóstoles, sino pastores, maestros, ancianos, evangelistas. Eso es lo que la escritura nos dice que hay. Es importante esto, ¿por qué? Si vamos entonces adelante de la historia, lean Hechos. Es muy interesante porque es la transición entre la iglesia judaica y la iglesia gentil. ¿Por qué tú y yo ya no usamos una cupa en la cabeza? Y en internet hay muchas personas que dicen, yo soy judío de sangre. Y se ponen un medio plato en la cabeza. Y se ponen cosas. Y tienen una bandera de Israel y una bandera del país. Ellos asimismo se hacen llamar judíos mesiánicos. Y ellos dicen que tienen un conocimiento que nadie más tiene. Y que es necesario que volvamos a este conocimiento. En Hechos capítulo 20, Pablo va a llegar a cerca de Éfeso. Él había establecido en la iglesia de Éfeso ancianos, es decir, maestros, gente que se encargara de estar enseñando el evangelio a las personas que habían creído. Y la enseñanza es muy fácil. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Eso es diferente a cuando tú recibas a Jesús, todo va a cambiar en tu vida, vas a tener un buen trabajo, tú vas a ser prosperado. Es diferente. Yo me quedo con la enseñanza de Pablo. Yo sí les digo, cuando ustedes reciban al Señor como lo que es, les va a ir peor la cosa. Quizá los corran del trabajo, quizá en el matrimonio haya una ruptura, quizá tus padres te corran de tu casa, quizá nadie te quiera de tus amigos y todos te abandonen por causa de una sola cosa, de que ahora tú crees que Jesús es el Señor y estás viviendo conforme a eso. Tribulaciones. Y tiene que ver no con lo que tú estás hablando, sino con lo que estás creyendo, y lo que estás creyendo afecta a tu entendimiento, afecta a tu pensamiento. ¿Por qué ahora ya no te vas de borracho en la noche con la gente? Si tú dices, es que el pastor dice que no lo haga, tú quizá no estás creyendo. ¿Por qué no te vas de borracho? Porque Cristo no le agrada. Y leí después en 1 Corintios 6 que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a alcoholizar al templo del Espíritu Santo? Y comienzas a entender cosas, ¿te das cuenta? Y comienzas a vivir según el entendimiento que vas adquiriendo, el conocimiento y la práctica de ese entendimiento. En fin, la historia continúa entonces en el mismo libro de Hechos. Pablo sigue predicando y manda llamar a los ancianos de Éfeso y de otros lugares a la redonda. Pero en el versículo 28 él hace un discurso de despedida, y en Hechos 20:28 Pablo le va a dar un consejo a los pastores de aquel lugar. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. La palabra perverso es torcido. Es decir, si yo el conocimiento que tengo de la Biblia lo uso contra ustedes, ¿de qué manera? Yo sé versículos de cómo podría sacarle dinero a las personas. Sé versículos de cómo podría adquirir cosas que me convengan de ustedes. Eso es una gente perversa. La que usa el conocimiento, lo tuerce para que él saque una ventaja. Así que Pablo está diciendo, y de vosotros mismos, de ustedes los obispos, los pastores, los ancianos que están aquí reunidos conmigo, se van a levantar de ustedes mismos gente perversa, que va a tomar la enseñanza del evangelio a su favor, a su conveniencia, y se van a dejar engañar por muchas enseñanzas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta palabra me fascina y tiene que ver con mi conclusión, que todavía no llego a ella y casi llegaré en un momento. Tiene que ver con algo importante. En Hechos 14 dice que establecieron discípulos, pero aquí también dice que son discípulos. Nunca van a encontrar la palabra creyente en el libro de Hechos, nunca.
Si tú dices que has creído en Jesucristo, tú eres un discípulo de Jesucristo. No eres un cristiano, ni un creyente, ni un congregante, ni un profesante. Un discípulo es un alumno. Y el alumno se supone que va a la escuela para estudiar de sus maestros. ¿Y adquirir qué? Conocimiento, otra vez conocimiento. Así que si alguna vez te preguntan, hoy está muy choteado la palabra cristiano, todos son cristianos. Todos son cristianos. Yuri es cristiana también. Todos son cristianos. El punto es, un cristiano es un discípulo es un cristiano. Es decir, lo que te hace a ti cristiano no es dónde te congregas. Lo que te hace a ti cristiano es lo que tú estás aprendiendo y lo que estás poniendo por práctica. Eso es ser un cristiano, lo cual está muy choteado. Aquí en Hechos 20 entonces, versículo 31. Por tanto, aquí viene el remedio contra esta gente que tuerce la Escritura. Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo no los está encomendando al Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Pablo no los está encomendando a tradiciones vanas de antigüedades. Pablo los está encomendando a una cosa nada más, a la palabra de su gracia. La palabra misma tiene poder para sobreedificarlos. Es decir, mantenerlos firmes en medio de las tribulaciones, pero sobre todo de los falsos maestros. La historia de Éfeso, como les comenté en la introducción, es una historia lamentable porque en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo le dice a Juan el apóstol, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: yo sé que haces esto, tienes sana doctrina, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso desaparece, fulminada. Así que la iglesia de Éfeso es una historia muy lamentable, muy triste, porque tuvieron buenos maestros, tuvieron grandes enseñanzas, trabajaban formidablemente, pero ellos olvidaron lo que es primero y lo que es crucial y lo que es lo último. El Señor Jesucristo solamente dijo una cosa antes de partir: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y repito, puede haber conocimiento sin amor. Pablo mismo persiguió cristianos, mató cristianos. Ese conocimiento no lo llevó al amor. Pero no puede haber amor sin conocimiento. Si tú verdaderamente eres un cristiano, debes de aprender a leer, estudiar, meditar, razonar la palabra de Dios y saber la aplicación para tu propia vida. Claro que esa aplicación no hay. Hay varias aplicaciones, pero no hay muchas interpretaciones. Solo la interpretación correcta de la Biblia va a dar una aplicación a cada uno de nosotros. El punto es, Dios nos encomienda su palabra porque a través del recorrido o el camino en el que tú te conviertes y tienes que perseverar en la gracia del Señor, debes de ir adquiriendo conocimiento. Pero ese conocimiento no es cualquier conocimiento. Volvemos a Timoteo capítulo 1, por favor. Timoteo capítulo 1. Voy a contarles la historia de lo que pasó en la iglesia. Si nosotros leyéramos la carta a los Gálatas, Pablo escribe la carta a los Gálatas porque él llega a predicar el evangelio y les habla de la salvación por fe. Pero cuando Pablo se desplaza a otra iglesia, a sembrar el evangelio a otro lugar, atrás de Pablo llegó un grupo de gente que eran judíos. Los judíos tienen la religión judía, son judaizantes, convierten a las personas en judíos. Si tú eres mexicano, te hace que ahora creas en la religión judía. El trabajo de los judaizantes era que todos creyeran lo que los judíos creen. Así que cuando Pablo se va a otra iglesia, llegan estos judaizantes y comienzan a decirle a la gente: la salvación no es así de fácil. ¿Quién te dijo que hizo por fe nada más? Fue un hombre pequeñito, Pablo. Él está con este mensaje del evangelio. No, ¿cómo se dejan engañar? No es así de fácil. Sí es por fe, o sea, Cristo sí murió por tus pecados, su sangre fue derramada y resucitó, pero ahora tienes que cumplir los 10 mandamientos de Moisés, te tienes que circuncidar, vente para acá, te voy a enseñar todo lo que Pablo no te enseñó. Yo creo porque no le dio tiempo, pero sí es por fe, pero también tienes que hacer esto.
Ahora tienes que cumplir la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Ahora tienes que aprender nuestras costumbres. Y ahora tienes que hacer esto y esto. Esos son los judaizantes. Y Pablo escribe la carta a los Gálatas diciéndoles, ¿cómo se les ocurre? Si tú ya eres salvo por fe, ya no tienes que cumplir ninguna de estas cosas por causa de que estas cosas hablaban en símbolos y sombras de lo que Cristo iba a hacer. ¿Qué necesitas para celebrar la fiesta de la Pascua? Un cordero. Juan 1:29. ¿Quién es el cordero? Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tienes que pasar la vida matando corderitos, porque para eso necesitas un templo. Entonces es allí cuando comienzan los judaizantes, que eran personas judías, se comienzan a convertir al cristianismo, pero empiezan a mezclar su vida pasada, sus tradiciones pasadas, más la nueva enseñanza del evangelio, que no es nueva, solo había que interpretarla correctamente. Entonces, los judíos comenzaron a torcer la escritura con sus ideas, sus tradiciones, sus ideologías, sus enseñanzas. Ellos comienzan a agregar poco a poco todo este tipo de cosas. Así que Pablo primeramente dijo, este evangelio me fue encomendado a mí, y nos está dando testimonio de que había algo torcido. ¿Cuál era eso que era torcido? Bueno, habían judíos primeramente que creían que era la fe en Jesucristo más la ley, tenías que cumplir. Pero habían otros judíos que eran gnósticos. Repito, la palabra gnosis significa conocimiento. Hoy en día todavía hay gente gnóstica. Si fuéramos a la Ciudad de México y fuéramos en una estación del metro, hay librerías. En esas librerías hay muchos libros pegados de los años secretos de Jesucristo, los días perdidos de Jesucristo. Y hay muchos libros de metafísica donde te dicen cómo despertar tu conocimiento secreto. Los gnósticos todavía existen, pero han evolucionado de una manera formidable en muchas ramificaciones. Pero en aquella época estaba comenzando el gnosticismo, y los gnósticos decían que había un conocimiento oculto. Estos judíos dijeron, ok, tienes razón, Pablo, ya no hay que cumplir con la ley del Antiguo Testamento. Ahora hay que encontrar los secretos ocultos de la ley del Antiguo Testamento. Y cuando Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 2, en el versículo 18, les dice, nadie les prive de vuestra fe y culto a los ángeles. Estos judíos que decían es la fe más obras de la ley, evolucionaron a algo que era, ok, ahora hay que descubrir lo que está oculto en el Antiguo Testamento. ¡Ángeles! ¡Ángeles! Tú no lo sabes, pero detrás de nosotros hay ángeles. Detrás de ti hay ángeles. Angelología. Y hoy en día la gente todavía practica la angelología. Piedras de Ofir y todo este tipo de cosas. Tu ángel protector, tu ángel guardián, tu despertar interno y todo ese tipo de cosas. Evolucionó. Estos judíos ahora comenzaron a enseñarle a la gente en Éfeso que tenías tu ángel de la guarda, compañía que no te desampara ni de noche ni de día. Y comenzaron a mezclar cosas ocultas. Pero después evolucionaron estos judíos a que ahora la ley no solo te habla de ángeles, sino que ahora tú puedes practicar en tu cuerpo ciertas cosas que eran inmorales para aquella época, y Dios te sigue amando. Él quiere que tú despiertes con tu cuerpo otras experiencias, otras sensaciones. A eso llegó. Entonces la iglesia de Éfeso estaba siendo atacada no por gente que los golpeaba y los atrancaba, sino que estaba siendo afectada por enseñanzas falsas. Y lo que va a afectar a una iglesia tremendamente, y lo que le afectó a la iglesia de Éfeso, fueron estas falsas enseñanzas. Voy a 1 Timoteo capítulo 1. Entonces cobra sentido lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y aquí me detengo en esta palabra doctrina, porque hay iglesias donde no se les enseña doctrina, enseñanza. Es decir, si tú vas a China 2x2, va a ser 4. Y si tú vas a Estados Unidos 2x2 es 4. Y si estamos en México 2x2 es 4. Pero ¿cómo puede ser posible que tú llegues a otra iglesia y les preguntes ¿qué es el evangelio? Y ellos te digan, el evangelio es que tú te portes bien. Ah, chispas. 2x2 me dijiste que es 5. Si es una iglesia del Señor, 2x2 es 4. Puedes ir a cualquier iglesia y te pueden explicar lo que el evangelio significa. Te deben de explicar lo que es la justificación por fe, lo que es la regeneración en el Espíritu Santo, lo que es la expiación, la propiciación. Pero si no te pueden explicar esas palabras, cuidado,
Puede ser que no sea una iglesia del Señor, porque todo cristiano debe de saber esas palabras y el significado de esas palabras, porque es tu salvación. Estás creyendo en estas cosas para tu salvación. Así que lo que está pasando en esta época, dice entonces en el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Las fábulas, a lo que se refiere con fábulas es que los judíos comenzaron a contarle a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Fíjate que una vez hubo un ángel, este ángel se llamaba, se me fue, empieza con D, Dalet, no, esa es la letra del hebreo. ¿No? Dicen, hay una creencia gnóstica, que antes de que Dios creara a Adán, Dios creó a un ángel. Ese ángel quedó mal, así que está por allí rondando y todavía le hacen culto. Y ese se mezcló con otro ángel y ese otro ángel y esos humanos y tuvieron ángeles y ángeles y ángeles. Y te comienzan a contar las fábulas. Son cuentos, historias que los cristianos comenzaron a creer en la iglesia de Éfeso y comenzaron a rendirle culto a los ángeles. Este es mi ángel protector, este es mi ángel guardar. Y comenzaron con historias tras historias tras historias. Así que Pablo le está diciendo que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. No genealogías civiles, humanas, de que yo desciendo de la tribu de Leví, de la tribu de tal. No, sino cuentos que te hacen que te pongas a leer más libros de esas historias que verdaderamente lo que es el fin del conocimiento. ¿Sabes por qué estudias la Biblia? Hay mucha gente, tristemente, en inglés la palabra es seminary, y Leonard Ravenhill decía, ¿por qué los cristianos van a los cemeteries en lugar de seminary? Porque van a los seminarios a matar su fe. Digo, no todos. Los seminarios, en lugar de ser lugares que te lleven a ser un siervo del Señor, dice Ravenhill, sales con una cabezota de conocimiento y ya no puedes hacer nada por el prójimo. Lo que es sentido común, ayudarle al hermano a levantar lo que se le cayó, no, porque es la predestinación y la voluntad de Dios que se tenía que caer, porque quizá es algo tan sencillo. Así que las personas con tanto conocimiento se envanecen, pero el fin del conocimiento es el amor. Que puedas practicar el amor de una manera más poderosa, más ligera. Y Pablo estaba diciendo que este tipo de cosas y de conocimiento, dice el verso 4, acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Es decir, que todas estas genealogías y fábulas estaban llevando a los creyentes a ser creídos en la iglesia de Éfeso, a que perdieran de vista cuál es el verdadero objetivo del cristianismo. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Amar a tu prójimo como a ti mismo y que disfrutes de Dios para siempre. Eso es la confesión de fe de Westminster, dice esto. Así que hay un problema. La fe no estaba siendo edificada y la fe se estaba tornando en una fe fingida. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tenemos un problema en la iglesia de Éfeso que comenzó a destruir y a deteriorar esta iglesia. Falsas enseñanzas de gente que tenía lugares de renombre entre la iglesia, que estaban volviendo al judaísmo, ese judaísmo que mutó en diferentes ramas, ramificaciones gnósticas, y entonces está llevando a que la fe no sea edificada. La pregunta al salir hoy, después de que te estoy contando de los judíos y de toda esta historia, tú me dirás, ¿y esto cómo lo aplico a mi vida? ¿Esto de qué me sirve? Cada enseñanza debe de tener una aplicación práctica a tu vida. ¿De qué te sirve esto? Bueno, te debe de servir a que tú vayas y leas la Biblia. Y que lo que sea que te cuenten las personas alrededor de ti, tú les tomes la escritura y les digas, trázamelo con la escritura. Y te responden, pero es que yo lo vi de fulanito de tal. No, si lo viste de fulanito de tal, no te creo. Tú por ti mismo, ¿por qué estás creyendo lo que estás creyendo? Porque el problema que le pasó a la iglesia de Éfeso es que las personas comenzaron a imitar y comenzaron a recibir información que no les edificaba su fe y que lejos de permitirles correr con paciencia la carrera que tenían por delante, de disfrutar a su Dios y Salvador, ellos estaban teniendo una vida cristiana pesada. Ya no puedo hacer esto. Es que no le ofrecí culto a este ángel. No, la maldición de tal. Y es que todo. Y comenzaron a atraparse ellos mismos, a enjaularse ellos mismos con tanto conocimiento. Comenzó a ser tan pesado. Y quizá algunos cristianos como David, cuando va a enfrentar a Goliat, Saúl le pone su armadura.
Y entonces David dice, yo no estoy acostumbrado a usar la exégesis, la hermenéutica. Hermanos, en el seminario local enseñamos estas materias, pero jamás se les ocurra salir a la calle a evangelizar con este tipo de lenguaje teológico que la gente no entiende. A veces escucho a algunos cristianos en esta época hablarle a personas con un lenguaje teológico tan elevado que las personas no son edificadas. Jamás. Y es precisamente a lo que nosotros tenemos que evitar. Si el seminario está matando tu fe, no vayas al seminario. Es más importante que te apartes a leer la Biblia 1 hora quizá al día, y que tú por ti mismo vayas a tu propio ritmo, a que tengas tarea tras lenguaje, que no estás siendo edificado. Porque tarde que temprano vas a tener una cabezota, pero un corazón demasiado pequeño. Lo que importa en la vida cristiana verdaderamente es que tú puedas llegar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y que ames a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, tu corazón, pero con todas tus fuerzas. Eso es lo que tienes que llegar a hacer. Si tú comienzas a leer tu Biblia consistentemente, entonces va a llegar un día en el que quieras saber más, y un seminario va a ser de gran bendición para tu vida. Pero si nunca has leído la Biblia una vez mínimo, no has sacado tus propias notas por ti mismo, vas a llegar al seminario y vas a ser igual a uno de estos cristianos de Éfeso, cargando con genealogías interminables de maestros de un seminario. Porque he visto tantos hermanos en esta época de doctrina reformada, tantos jóvenes y tantos hombres que algún tiempo estuvieron caminando bien en el Señor, hoy en día están tan bloqueados con tanta información y con tantos miedos. Por eso es tan importante que aprendamos a vivir la vida piadosa. Entonces, ¿qué aplicación podrías tener de todo esto? Tú eres un cristiano de Éfeso. Tú eres un cristiano de Éfeso. Hay gente que está conflictuada. ¿Soy predestinado? ¿No soy predestinado? Que no te importe si eres o no. Preocúpate. ¿Estás perseverando en la fe? Eso es lo que deberías de estar haciendo. Hay gente que está preocupada. Es que estaré enseñando bien la Biblia. Si cuando tú lo lees, lo practicas y lo vives, enséñalo. Porque es una mejor exégesis y una mejor hermenéutica que pasar años estudiando el griego y el hebreo. Hay una enseñanza en la bibliología que es la simplicidad de la escritura. ¿Por qué crees que Dios trajo la reforma? Para que cualquier persona pudiera leer y entender la escritura. No necesitas un diccionario de griego y hebreo siempre a tu lado para poder entender la escritura. Solamente necesitas darte el tiempo para entender la escritura, orar sobre la escritura. Y Dios, el Espíritu Santo, va a guiar tu corazón a toda la verdad. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Éfeso, y el evangelio comenzó a ser minado con tanta información. Pero Pablo entonces le está diciendo en el versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Es decir, tú ya fuiste justificado por fe, tú ya creíste en Jesús, tú ya fuiste limpiado de tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Ahora vivir por la ley. Te voy a decir algo, hermano o hermana, que vives por la ley. Si vives por la ley es porque tú vives entregado a tu carne. Porque solo hay 2 maneras en las que puedes vivir: en el espíritu o en tu carne. Y si tú vives en el Espíritu, tú estás viviendo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tú estás viviendo por encima de la ley. Si tú estás viviendo en el Espíritu, tú estás amando y perdonando a cualquier persona que te haga lo que quieras. Pero si tú estás en tu carne, tú necesitas recordar el versículo de Mateo que te dice: perdona y no vengas a pedirme algo si primero no perdonas con el otro. Ahí está la ley, ¿te das cuenta? La ley sigue vigente para ti mientras tú no quieras vivir en el Espíritu, porque la ley manifiesta la voluntad de Dios. Así que hoy en día tú puedes vivir bajo esta ley, cumpliendo esta ley, porque no estás viviendo en el Espíritu. ¿Y qué dice la ley? Que tú perdones. La ley dice que des el extra, y el fin de la ley es el amor. Así que si tú estás viviendo en tu carne, obviamente que vas a leer la Biblia y chispas, tengo que cumplir esto, chispas, esto otro, chispas. Y vas a sacar chispas de tantas cosas que no estás cumpliendo, y vas a comenzar a pasar una vida seca. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. No. Pero si tú comienzas a ver la vida en el Espíritu,
y comienzas a disfrutar a tu Dios y Salvador, y comienzas a reconocer que todo le pertenece a Él, ¿por qué voy a cambiar todas mis bendiciones por un bocado del fruto prohibido? Si sabías que Adán era el representante de todo el universo, ¿cierto? Adán representaba león a la leona, elefante a elefanta, a todos los animales terrestres, marinos, aéreos. Representaba la luna, las estrellas. Adán representaba completamente toda la creación de Dios. Y Dios le dijo a Adán, señorea sobre todas estas cosas, cuídamelas bien, labra la tierra. Y Adán era el Dios pequeño en la tierra. Él representaba absolutamente todo, solamente Dios estaba por encima de Adán, ni siquiera los ángeles. Pero entonces alguien se revela delante de Dios y él ahora tiene la oportunidad de escoger bajo qué régimen voy a vivir. Así que por un lado Dios le dice, puedes comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y tú mientras vas a tener una comunión conmigo, perfección completa, o puedes someterte bajo el régimen de la muerte. Y es exactamente lo mismo que hoy nosotros hacemos. ¿Bajo qué régimen quieres vivir? ¿Bajo el régimen de la letra muerta o bajo el régimen del espíritu? Cristo cumplió cabalmente, cabales completamente todo lo que tú necesitabas para disfrutar hoy a Dios. ¿Sabes por qué no puedes disfrutar a Dios? ¿Por qué la gente religiosa no puede disfrutar a Dios? Porque siempre están recordando, me falta hacer esto, me falta hacer el otro, tengo que hacer esto, también tengo que entregar el otro. Y por eso nunca pueden disfrutar a Dios. Pero ¿qué pasa si tú te acercas a Dios pensando que ya no le debes nada? Sino que en Cristo Jesús hace 2000 años Él gritó, consumado es. Todas las cosas que yo necesitaba para acercarme a Dios fueron satisfechas en la cruz de Cristo. Todas las demandas fueron satisfechas. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Voy a poner el siguiente ejemplo y quizá no es el ideal, pero no encuentro otro, por cuanto he visto muchos hermanos que están endeudados con Bancoppel y Banelectra y Banco Azteca y todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando tú llegas a Electra y quieres tu lavadora, pero tú debes la licuadora, no sé, el horno de microondas, el colchón, Silly, y debes varias cosas? Tienes una gran deuda. Pero tú quisieras la lavadora porque te diste cuenta que no era tan necesario todo lo demás, pero no eres libre para pedir tu lavadora. No eres libre. ¿Qué pasa cuando tú estás completamente saldado de las deudas? Ahora puedes entrar a la tienda y tú sabes que cuando el vendedor se te acerque y te diga, ¿va a llevar algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Por supuesto, tengo mi crédito libre y puedo tomar lo que yo quiera. Claro que en la tierra tú vas a solito ahorcarte, pero en el cielo no. Eso fue exactamente lo que pasó cuando Cristo se entregó en la cruz por nosotros. Pagó todas nuestras deudas y dejó pagada una cuenta para que ahora tú puedas disfrutar de Dios completa y eternamente a través de Él. Eres libre para disfrutar de Dios. Pero ¿cómo disfrutas a Dios? ¿Con un Ferrari o un Lamborghini? No. Se te poncha la llanta y se te acaba tu felicidad. Ah, tengo refacción, dirá alguno. Sí, pero entonces no sabes cambiar la llanta y se te acabó tu felicidad. Cualquier cosa en esta tierra se acaba. ¿Alguna vez has probado la paciencia de Dios en tu vida? Es algo tan delicioso, su fidelidad es algo tan delicioso. Pensar en su sabiduría y meterte un poquito a la mente de Dios, de cómo piensa Él y cómo ordena todas las cosas. ¡Fum! Es un shock tremendo que te lleva a querer más. ¿Cómo es que tú puedes pensar de esta manera, Dios? ¿Cómo es que tú puedes ser paciente de esta manera, Señor? Eso es disfrutar a Dios. Y está tan tremendamente lejos de estar viviendo por cumplir mandamientos de la ley, mandamientos de la ley, mandamientos de la ley. Pero ojo, una persona que está disfrutando de la paciencia de Dios, de la fidelidad de Dios. ¿Te imaginas a un varón que tiene problemas en su matrimonio con su esposa, que disfruta de la fidelidad de Dios? Lo único que va a hacer con su esposa es reflejar lo que él está recibiendo. Y él está disfrutando la fidelidad de Dios. Va a poder llegar a ser fiel con su esposa, sin tener que cumplir. Tengo que hacer lo que dice la Biblia. Y también lo que el libro de acá dice, y lo que este maestro escribió, que una rosa conforme al corazón de Dios. Paso 1, paso 2, paso 3. Solitos los cristianos se atan una vez más a leyes y mandamientos de hombres. Piensa en Dios. Busca a Dios. Ora al Señor. Medita la palabra en lo precioso que es Cristo Jesús. Y vas a vivir esta vida por encima de cualquier ley y cualquier mandamiento de hombres.
No vas a necesitar un psicólogo. Ah, pero es cristiano. Jamás vas a necesitar eso para poder tomar las decisiones que debes de tomar en tu vida. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Éfeso? Cada loco con su tema. Cada persona estaba hablando lo que creía que él había interpretado. Por eso tú debes de leer la Biblia consistentemente, diligentemente. Ojo de águila, panorama. Ojo de hormiga, ojo de gusano. Con mucha atención lo que estás leyendo. Pero debes de estar leyendo la Escritura consistente y diligentemente. Quizá no lo entiendes a todo. No te detengas. Sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo. Te darás cuenta que, como John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, él tenía Biblia en su sangre, en lugar de sangre. Te vas a dar cuenta que vas a decir, ¿podría usted pasarme, por favor, la sal? Vas a comenzar a hablar hasta con versículos. Y vas a comenzar a darte cuenta que la Biblia te está saturando y te está dominando. Cuando menos te des cuenta, vas a tener un problema inmediatamente. El mismo Espíritu toma versículos que has leído y te dice, haz esto, haz aquello, como lo viste en esta historia, y vas a comenzar a aplicar toda la información. Pero de la misma manera vas a poder ser paciente con el otro, vas a poder ser fiel con el otro, y vas a dejar los chismes, las mentiras, las murmuraciones, y ahora vas a ser misericordioso con las personas. Vas a dejar de querer que hagan justicia. Es que me dijo. No, lo que vas a hacer ahora va a ser ir, doblar tus rodillas y decirle, Señor, perdona lo que hizo esta persona, porque sé que al final se va a lastimar. Ayúdalo, no dejes que siga en su pecado. Tu corazón te vas a dar cuenta que va a dejar la carnalidad y vas a comenzar a disfrutar más de la presencia de Dios. Eso es, hermanos, la aplicación de este texto. ¿Por qué Pablo está diciendo en el versículo 11 que el Evangelio es glorioso del Dios bendito? Porque una persona que conoce a Dios sabe que Dios es bendito. No te trata como mereces ser tratado. No te da conforme a tus obras verdaderamente en la tierra. Cuán bendecidos somos todos nosotros y ni siquiera nos damos cuenta de cuán bendecidos estamos siendo todos nosotros. Pablo le va a decir a Timoteo en 1:9 de 1 Timoteo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Un transgresor es aquel que conoce la ley, pero le vale y la está violando todo el tiempo. Desobediente, sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces, no pones atención. Los impíos son gente que no quiere tener una relación con Dios. Un pecador es aquella persona que viola la ley de Dios. Los irreverentes y profanos, la gente que toma en menos las cosas de Dios y que las cosas que aparentemente son santas para Dios, las violan. Para los parricidas, los que matan a sus padres, los matricidas, los que matan a sus madres, para los homicidas, los que matan a cualquier ser humano, los fornicarios, los que no toman algo en serio en cuanto a una relación sexual, moralmente hablando, sino que puedo hacer lo que quiera con mi vida. Los sodomitas son las personas que aman o que se meten sexualmente con personas del mismo sexo. Para los secuestradores, los que privan de la libertad, los mentirosos, los que rechazan la verdad, los perjuros, los que no les importa jurar en el nombre de Dios, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. La ley es para ellos. ¿Pero para qué? ¿Para condenarlos? No. Si tú lees la Biblia para ganarle luchitas espirituales a otro, estás muy mal, amigo. La Biblia no se lee para ver quién sabe más. La Biblia se lee para ver quién ama más, quién perdona más rápido, quién es misericordioso más rápido. Para eso leemos la Biblia. Lo que tú buscas con la gente no es ganarle luchitas. En el evangelismo no buscas encontrarte un ateo para decirle, te gané, ya viste, no que muy ateo. No buscas evangelizar para ver quién gana. Buscas evangelizar porque verdaderamente te importa que la gente disfrute lo que tú ya estás disfrutando. ¿Y qué estás disfrutando? A Dios. A Dios. Pero también sabes que has estado encerrado en alguna de estas cosas. Te gustaba cuando llamaban por teléfono y decías, diles que no estoy. ¿Te gustaba vivir así, escondiéndote? Y ahora que ya no lo haces y eres libre, ¿no te gustaría que otras personas conozcan esa libertad? Yo conocía lo que era humillar a Dios. Yo era un perjuro, burlándome de las cosas de Dios. Y ahora entiendo cuando las personas están enojadas con Dios y quisiera que ellos salieran de esa cárcel de cuando alguien esté enojado con Dios.
porque sé lo difícil que es estar atrapado en una cárcel de alguien que odia a Dios. Así que entonces, lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso es algo terrible, hermanos, lo cual no nos debe de pasar a ninguno de nosotros. Mi conclusión es que nosotros no somos cristianos, sino somos discípulos de Cristo. Y conforme más vayamos estudiando la Escritura, más vayamos aprendiendo y más vayamos obedeciendo, más nos vamos a parecer a Cristo Jesús. Y el día que una persona nos diga cristiano, será una bendición. Será una bendición. Porque cualquier persona dice hoy en día, yo soy capaz de esto, pero no lo manifiestan. Qué precioso sería el día que alguien diga, tú eres diferente, tú has de ser cristiano. ¿Por qué lo dices? Porque realmente tú actúas de una manera limpia. No eres ratero, no eres mentiroso, cumples con lo que dices. Eso es ser un cristiano. De lo que estamos ahorita, a ser un cristiano, creo que nos falta bastante, ¿cierto? Pero eso no debe de desanimarnos, debe de alentarnos a seguir creciendo en el conocimiento. Si algún hermano hoy, esta mañana, está conflictado, es que no he sentido a Dios. Déjame te digo que yo tampoco lo siento a veces. Si tú estás conflictuado, es que no sé si soy salvo, no soy salvo, predestinado, no soy predestinado. Déjame decirte que yo a veces llego a dudar de mi salvación. Y ustedes dirán, ya no vuelvo a venir a la iglesia. ¿Cómo? ¿El pastor no está seguro? Pero cada que leo la Escritura y conozco el amor de Dios en Cristo Jesús, tengo la seguridad de que Él es fiel y poderoso para hacer más abundantemente de lo que Él promete en la Escritura. Mi confianza no está en lo que yo siento. Mi confianza no está en lo que yo veo en mi vida del todo. Mi confianza está en que Dios es fiel. Y aunque yo fuere fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Su amor me constriñe. Su amor me lleva a guardarme de mi maldad y a decirle, Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Porque yo sé quién soy. Sigo siendo el mismo de hace 9 años, a no ser por su amor, por su fidelidad o por su paciencia. Así que entonces puedo pensar, Dios, si yo no soy salvo, gracias por permitirme probar un poco del cielo en la tierra presente. Y si cuando muera voy a ir al infierno, esta porción de cielo que me has dado es lo más glorioso que puedo disfrutar en la tierra. Si comenzó, entonces responde el texto, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Entonces tú has comenzado este disfrute en ti, va a seguir por los siglos de los siglos. Y a veces, como el rey David, decimos, ¿quién soy, Señor? Para que te fijes y le digas a alguien que es una pulga, quizá literalmente hablando, ¿quién soy, Señor? Para que tú me des promesas de este tipo. Y en lugar de que yo viva una vida desenfrenada, me lleva a vivir una vida de temor a Dios. Yo no sé muchas doctrinas teológicas, y ustedes lo saben, pero sé lo que es suficiente. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Vivan conforme a eso cada día de su vida. Cristo es suficiente para todos nosotros. Su amor es suficiente para todos nosotros. No necesitamos todo el conocimiento, sino la práctica de lo que ya sabemos. Esforzarnos en su gracia. Es todo lo que necesitamos. Si no se manifiesta en el prójimo, entonces no se va a manifestar en nadie. Comiencen a buscar practicar esto y será más que suficiente. Cuidado con estas herejías, cuidado con estas falsas doctrinas, porque están avanzando rápidamente en medio de las iglesias cristianas, carcomiéndolas como un cáncer, matándolas poco a poco. Y yo no soy Dios para cuidarlos. Ustedes tienen la Biblia, lean la Biblia, escudriñen la palabra, dense el tiempo de pasar un tiempo buscando a Cristo en la palabra, y Dios los va a bendecir abundantemente. Por Jesucristo, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, tú nos has dejado tu palabra para que conozcamos más de ella. Es la palabra profética más segura, la cual, si estamos atentos, tú nos vas a poder guiar. Señor, libra a mis hermanos de creer cualquier cosa. Déjalos que sean como estos hermanos de Berea, escudriñándolo todo. Pero no dejes que ellos se queden atrapados en ningún conocimiento, en algún miedo, Padre Santo, y olviden lo que es primero, el amarte a ti mismo, el amar al prójimo como a nosotros mismos. Señor, que el conocimiento cobre poder en nuestras vidas, que vaya acompañado de fe, para que seamos poderosos en el amor y débiles en el orgullo.
Ayúdanos, Padre Santo, a buscar tu rostro con diligencia y a entender que hoy somos libres de toda deuda para poder disfrutar tu paciencia, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, tu longanimidad, toda tu mansedumbre, toda tu sabiduría, Señor. Hoy podemos acercarnos a ti y tomar de tu plenitud gracia sobre gracia. Padre, permítenos estar por encima de la ley y no vivir conflictuados queriendo cumplir leyes humanas. Gracias por tu enseñanza. En Cristo Jesús oramos. Amén.